Oramos. Cariñoso Dios, gracias te damos, Señor, porque en esta mañana podemos estar reunidos en libertad para poder abrir tu palabra. Señor, te pedimos por favor que tu Espíritu Santo pueda guiarnos para poder entender lo que tu palabra nos quiere decir, y te pido especialmente que el Espíritu Santo también descienda sobre mi ser para poder compartir, Señor, este tema y que pueda ser para fortalecer la fe, mi fe y la fe de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Buen día, feliz sábado, bienvenidos a las visitas que por ahí no me conocen ni conozco. Hoy estaban mirando recién ahí afuera, van a ser faltan 18 días para que hace casi un año que no me subía acá a predicar y la verdad es que se complica. Los nervios vuelven y no es fácil. Así que bueno, espero que esta mañana, juntos y guiados por el Señor, podamos entender qué es lo que esta mañana el Señor nos quiere mostrar, ¿no es cierto? Bien, ¿alguien sabe, o la mayoría pueden haber escuchado, que esta semana había una semana especial? Si bien había un libro con varios temas, pero había una semana especial. ¿Alguien recuerda de qué se trataba esta semana? ¿Alguien recibió algún videíto? ¿Alguien escuchó algo? ¿No? Bien, esta era una semana especial de mayordomía, que en varios lugares se estuvo compartiendo una literatura que hay, un material preparado, que se llama Embajadores del Reino. Y en ese Embajadores del Reino, yo busqué, porque generalmente escuchamos que muchas veces se menciona por ahí en noticias o en algún lugar que hay un embajador, que cada país tiene un embajador en algún lugar, en algunos lugares tienen convenios o acuerdos, en otros no. Pero yo nunca había buscado en el diccionario a ver realmente qué era o qué quería decir. Y lo busqué, y embajador dice persona con el mayor rango diplomático que representa ante otro Estado, al Estado que lo nombró, ¿no? Y yo cuando leí esto digo, nunca lo había escuchado y no me imaginé que era tan importante, porque evidentemente, o sea, es como que nosotros pensamos, o sea, por lo menos lo que a mí se me vino a la cabeza fue, entonces, es como que esa persona termina siendo como una especie de presidente, porque es por ahí lo que uno tiene en el país, ¿no? La máxima autoridad de presidente, pero en otro lado, ¿no? Representándonos a nosotros. Y de ahí lo traje al título de estos temas, ¿no? De esta serie de temas, que dice que nosotros somos embajadores, o deberíamos ser embajadores del reino. Y la verdad que me dio un poco no sé si decir de angustia, por ahí puede llegar a ser un honor, pero en nuestra humanidad o en mi humanidad, me dio un poco de decir, wow, tendría que ser un embajador y qué es lo que yo estoy representando, ¿no? Pero bueno, en realidad esta serie de temas tiene que ver con mayordomía, ¿está? El título en realidad era Semana de Fidelidad, serie Embajadores del Reino, y decía cómo glorificar a Dios a través de las finanzas. Si ustedes llegan a encontrar ese tema o si necesitan y les gustaría que les podamos compartir esos temas, los tenemos para poder compartirlos. Y la verdad que habla muchísimo acerca de la organización, de la planificación, cómo hacer un presupuesto, cómo vivir, todo muy relacionado con las finanzas, pero de la mano de Dios, ¿no?
cómo librarnos de las deudas, y la verdad que para mí todo esto fue y es muy importante, y me di cuenta que tengo mucho que aprender todavía. Y hay uno de los temas, inclusive, que habla acerca de una planificación y da todos pautas y herramientas para que nosotros podamos planificar de una manera coherente, digamos, o correcta. Bien, y el título de este tema es Con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. La verdad es que tenía preparado toda una introducción, todo para el tema de hoy, y anoche, ustedes saben, bueno, por ahí los que nos conocen saben que tenemos nuestra hija mayor estudiando allá en la UAP, y entonces nosotros la manera de por ahí sentirnos un poco más cerca es los viernes a la noche, ponemos viernes a la noche y después cuando llego mirar el culto de allá. Y anoche justo estaba el pastor Edwin Mayer, creo, algo así. Bueno, y la verdad que contó una historia y me quedó mucho eso. Y digo, quiero meterlo como introducción, cambiar todo lo que yo tenía, así que espero que salga, porque estoy cambiando toda la estructura de lo que yo tenía. Y él comentaba acerca de la historia que nosotros encontramos en Hechos 3, 7 y 8, que habla acerca, 3, 7 y 8, digamos, es lo que voy a hablar ahora, pero en realidad la historia empieza en Hechos 3, que es cuando Pedro y Juan van a la puerta, la Hermosa creo que decía, y ¿qué se encuentran ahí? Se encuentran con una persona, esa persona hacía tiempo que no podía caminar, dice que era, o sea, no podía caminar desde niño, desde nacimiento, y cuando se encuentran ahí en la puerta, Pedro lo ve ahí, esa persona que estaba haciendo estaba pidiendo limosnas porque era la única manera de obtener recursos. Y esta persona, lógicamente, calculo que habrá estirado la mano y Pedro, ¿qué le dice? No tengo ni oro, no tengo ni plata, no tengo, trasladado al día de hoy, no tengo un mango, como sabemos decir. Y esta persona, ahí en Hechos de los Apóstoles, no me acuerdo si anoté la página, pero sí, en el capítulo 6 dice que la persona esa, no lo dice acá en la palabra de Dios, pero ahí que tenemos muchos más detalles, dice que esa persona en ese momento se cayó su semblante, decayó su semblante. Esa persona lo único que para lo que estaba ahí, que sabía que no podía generar otro recurso más que con la limosna en ese momento, su única esperanza de recibir algún recurso era la gente que pasaba. Mucha gente seguramente no se daba vuelta, pero cuando alguien se daba vuelta, ¿cómo creen ustedes que se ponía esa persona? Y se ponía con esperanza, que se vuelve para acá me va a dar algo. Pero se acerca Pedro y Juan y dice, no tengo nada. En ese momento dice que cayó su semblante. Pero la frase sigue, y Pedro sigue hablando. ¿Y qué le dice? Todo lo que tengo te doy. ¿Qué era todo lo que Pedro tenía? La posibilidad de ser un intermediario, podríamos decir, del poder de Dios, del poder de Jesús. Y ese Jesús, porque ahí en Hechos de los Apóstoles dice que esa persona se hacía llevar todos los días para, con esperanza, para que ese Jesús que él había escuchado pudiera salvarlo, para que pudiera sanarlo, para que pudiera curarlo. Pero esas esperanzas para él habían muerto. Lo único que le quedaba era ir a pedir limosna. Pero fíjense cómo Dios actúa y vuelve y le devuelve esa esperanza que él había perdido. ¿Por qué? Porque esa esperanza que él tenía en Jesús, Jesús había muerto y ahora él no lo veía y no sabía más nada. Entonces, dice ahí el relato, y si ustedes después lo leen en la Biblia y en Hechos 3, menciona de que esa persona se puso, dice, se afirmó sobre sus tobillos. ¿Y qué hizo? Dijo, gracias Pedro, buenísimo todo, se fue. Dice que saltó y fue al templo
¿Cuántas veces a nosotros cuando recibimos una bendición, no digamos un milagro, pero una bendición, saltamos de alegría o compartimos con otro o alabamos a Dios? Muchas veces, y con esto no quiero irme de un lado para otro y todos los extremos son malos, pero yo de chico por ahí veía en mi pueblo, en el lugar donde vivía, veía por ahí iglesias protestantes que al momento de alabar a Dios eran demasiado, ¿cómo se dice?, efusivas. Y la verdad que a mí no me gustaba y hasta el día de hoy tampoco me gusta, pero después teníamos del otro lado tal vez iglesias que eran súper conservadoras o era muy música tirando a sacra y no se veía por ahí la alabanza que tiene de la alegría. No estoy hablando ni de saltar, ni de estar aplaudiendo, ni de nada de eso. Pero que a veces cuando cantamos un himno, por ejemplo, que podamos realmente alabar a Dios pensando en lo que estamos alabando, y por eso es que trato siempre de que cuando elijo los himnos, que sean himnos que, si bien por ahí la música nos lleva a estar un poco más tranquilos, pero que alabemos con alegría de corazón, que realmente entreguemos a Dios una alabanza de alegría. Bien, esta era la introducción que cambié con respecto al tema que tenía preparado, ¿no? Entonces pensaba, ¿cuál es el sentimiento que tenemos cuando tenemos un encuentro con Jesús? La Biblia menciona un montón de historias de encuentros con Jesús. ¿Cuál es el sentimiento del encuentro con Jesús? ¿Alegría o tristeza? Bien, ahora pregunto, ¿siempre? Este hombre de 40 años, que hacía un montón de tiempo que no caminaba, menciona la Biblia que salió saltando y alabando, pero lamentablemente, y por otro lado, gracias a Dios también, la Biblia no nos dice solamente las cosas lindas, sino podemos ver un montón de cosas que son reales. Vamos a ver, hay una misma historia que en 3 libros de la Biblia y en los Evangelios, tanto en Mateo como Marcos y Lucas, se menciona. Y es la historia de alguien que se fue triste. Vamos a leer Mateo 19. Mateo 19. Creo que todos conocemos la historia del joven rico. ¿Hay alguien acá que no conoce la historia del joven rico? Que pueda levantar la mano, no se sienta. ¿Alguien no conoce la historia del joven rico? Bien, todos la conocemos. Dice, aconteció, dije... No es 19. ¿Sí? Ah, bien, acá está. 19:16, bien. 19:16 dice, entonces se acercó uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó, ¿cuáles? Y Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más hace falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes
y dadlo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Al oír el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Esta es una primer parte de la historia, no es la historia principal que presenta este tema. Está relacionado más que nada con el tema de a veces nuestros recursos, ¿no? Lo que más llama la atención en esta reacción, y digamos en contraposición con lo que mencionamos anteriormente, con esa persona que no caminaba cuando tuvo ese encuentro con Jesús, si bien no fue directo, pero indirectamente a través de Pedro, fue la alegría. Pero acá, esta persona que tiene este encuentro directamente con Jesús, se termina entristeciendo. Y podemos mencionar otras historias, podemos mencionar la historia, por ejemplo, de cuando, cómo se habrá sentido, por ahí pensarlo, ¿no? Yo pensaba en ese niño que cuando estaban reunidos, que alimentaron a los 5.000, que fue el que colaboró y llevó el pan y los peces y se multiplicaron. ¿Cómo creen ustedes que se debe haber sentido ese niño? Totalmente contento, alegre por lo que había hecho Jesús y que él había sido un colaborador con eso, entregando lo poco que tenía para que el Señor lo pudiera multiplicar. Quiero leerles una parte que dice en el deseado de todas las gentes. Dice: el guardar poco o mucho sin entregarlo a Dios sería retener aquello que reduciría su fuerza moral y eficiencia. Porque si se aprecian las cosas de este mundo, por inciertas e indignas que sean, llegan a absorberlo todo. Qué increíble, ¿no? Que a veces lo poco que nosotros podemos llegar a retener, y no, a ver, quiero que con esto, si bien estamos hablando y el tema está apuntado más que nada a lo que sea finanzas, pero acá habla de todo. Y cuando hablamos de todo, no queda nada de nuestra vida afuera. ¿Está? Estamos hablando de administración a veces, pero también la administración no solo de nuestros recursos, sino de nuestro tiempo, de nuestro carácter, de todo lo que nosotros somos. Y continúa, dice: el príncipe discernió prestamente todo lo que enseñaban las palabras de Cristo y se entristeció. Si hubiese comprendido el valor del don ofrecido, se habría alistado prestamente como uno de los discípulos de Cristo. Qué increíble. ¿Será que le faltó entendimiento también? ¿O entendía y tomó una decisión incorrecta? Era miembro del honorable concilio de los judíos y Satanás le estaba tentando con lisonjeras perspectivas de futuro. Quería el tesoro celestial, pero también quería las ventajas temporales que sus riquezas le proporcionarían. Lamentaba que existiesen tales condiciones, deseaba la vida eterna, pero no estaba dispuesto a hacer el sacrificio necesario. El costo de la vida eterna le parecía de sacrificio demasiado grande y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Muchas veces en este mundo en el que nos toca vivir, ¿no es cierto? Tenemos muchas posesiones. Yo no sé qué es lo que hoy nos motiva a cada uno de nosotros a estar acá. Si nos motiva simplemente el que hoy me tocaba predicar, entonces voy a estar adelante de todos, me van a ver todos, voy a quedar como si fuera, no sé,
un líder de la iglesia, ¿eso es lo que me motiva a venir hoy acá? ¿O me invitaron y para no quedar mal vine? ¿O como vengo todos los sábados es mi momentito para hacer algo por Dios o para Dios y por lo menos apago un poco todas mis culpas? ¿O lo que me motiva a venir hoy y todos los días y lo que me motiva a ser un embajador de Dios es el amor a Jesús? Ese mismo amor que Él tuvo por cada uno de nosotros y entregó su vida. ¿Me motiva el amor a Dios o el ser reconocido? ¿Me motiva el amor a Dios o simplemente la herencia que el Señor me promete? ¿Me motiva el amor a Dios o las riquezas? Y cuando hablamos de riquezas no hablamos de que podamos tener muchísimo, porque el Señor sabe muy bien qué es lo que nosotros deberíamos tener. Siempre decimos con mi esposa que seguramente nosotros no estaríamos cerca de Dios si tuviéramos todo lo que quisiéramos tener. Eso estamos recontra conscientes. Pero bueno, nos cuesta luchar también con otras cosas que por ahí uno considera o cree que necesita, ¿no? Pero ¿qué es lo que a nosotros nos motiva a poder tener una relación con Dios? Muchas veces es más fácil hacer cosas que la gente vea, ¿no? Que los demás vean. Entonces a nosotros es como que apacigua nuestras cargas, ¿no? Y a veces las riquezas pueden ser nuestra propia vida, nuestra propia familia, nuestro propio trabajo. O sea, no son cosas malas, pero siempre cada una de las cosas tiene su lugar, tiene su tiempo, y cada una de esas cosas no deben estar primero que ¿quién? Que Dios. Nuestra relación con Dios tiene que ser primero siempre. En cada una de las cosas que nosotros hagamos, Dios tiene que ser siempre primero. Y quiero leer 3 parrafitos en este mismo capítulo, después si ustedes lo quieren leer, que es el del deseado de toda la gente, que dice: una cosa te falta. Era muy sencillo, el joven rico tenía todo, pero le faltaba una cosa. Dice: demostró que las riquezas eran su ídolo. No podía guardar los mandamientos de Dios mientras el mundo ocupaba el primer lugar en sus afectos. Amaba los dones de Dios más que al dador. Qué increíble, ¿no? Muchas veces nos puede pasar eso, que estamos amando más lo que nos ofrece el mundo o lo que nos ofrece Dios. Nos gusta más eso, esa herencia que Dios nos promete, y amamos más eso que a Dios. Y hay un parrafito que dice: pensemos en lo que significa decir no a Cristo. El príncipe dijo: no, yo no puedo darte todo. Y hace una pregunta: ¿decimos nosotros lo mismo? Porque muchas veces cuando nosotros decimos todo, lo decimos como con liviandad, sin pensar en qué significa eso. Y cuando hablamos de todo, significa todo. Otro párrafo dice: el que emplea como Dios quiere los bienes que le han sido confiados, llega a ser colaborador con el Salvador. Y ahora esta pregunta la pongo yo, ¿no? ¿Queremos ser colaboradores con Dios? ¿Queremos ser colaboradores con el Salvador? ¿Queremos ser un canal de bendiciones? Y el último parrafito que quiero leer dice: la entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo.
Y esta pregunta va compartida, ¿no? Para ustedes y para mí. ¿Ya entregamos nuestro yo? Y si no lo hicimos, los invito a que podamos hacerlo. Que podamos entregar ese yo, eso que no nos deja avanzar para fortalecer la relación con nuestro Señor Jesucristo y para poder compartir con las personas que nos rodean. Esta semana aprendí una palabra, justo por mi trabajo, buscando información, aprendí una palabra y capaz que alguno ya la escuchó, no sé si yo no la sabía o nunca la escuché, pero para mí era como algo nuevo. ¿Alguien escuchó la palabra conato? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Qué significa, Gustavo? Bien. Yo buscando, como estaba buscando información sobre instalaciones en realidad para presupuestar materiales, justo encontré algo que se llamaba conato de incendio. Y yo digo, conato, no, yo digo, debe estar mal escrito. Entonces empecé a buscar y no, estaba bien escrito. De hecho, el significado es inicio de una acción que no llega al terminarse. Acto que empezó y no llegó a consumarse. Entonces empecé a investigar sobre eso también, a ver de qué se trataba. Y el conato de incendio es cuando recién está empezando un incendio. ¿Está? Algo que está todavía, que tenemos posibilidades de apagarlo. ¿Está? A veces eso empieza y se apaga por sí solo, o está en una etapa donde con algo mínimo se puede apagar. Y después busqué sinónimos, digo, a ver, y dice impulso, tentativa, intento, amago, indicio, intentona, propósito. Y yo digo, cuando leí esto, digo, qué increíble, qué similar al tema que yo ya tenía preparado, y pensé en esta iniciativa que tuvo el joven rico para poder venir a pedirle a Dios estar con Él por la eternidad, y tuvo esa iniciativa y tuvo el impulso de poder estar con el Señor, y lamentablemente se apagó, y se convirtió en un conato de cristiano, le puse yo. Empezó, quiso, pero cuando empezaron a caer gotitas de realidad de lo que él debía hacer para poder reflejar el amor de Dios, se apagó. Ojalá que nosotros no seamos ese conato de cristiano, ¿no? Y que podamos decidir por Jesús continuamente, porque el estar con Dios y el afrontar todas las dificultades que tenemos en este mundo y que vamos a seguir teniendo, porque ser cristiano no es una vida color de rosas, ojalá que nosotros todos los días podamos decidir y que no haya nada en este mundo que tenga mucho más peso que las promesas maravillosas de un mundo sin mal, de un universo que va a ser prácticamente interminable, conocer y recorrer y aprender tantas cosas y sobre todo poder abrazar a Jesús. Ojalá que cada uno de nosotros podamos cada día fortalecer esa iniciativa de poder estar con el Señor y que no se apague con ninguna cosa mala, pero tampoco con ninguna cosa buena. Que Dios los bendiga. Perdón, le había dicho algo a Graciela que iba a hacer, porque como les dije recién, yo generalmente trato de elegir los himnos, y mientras tanto le voy a pedir a los batuteros que puedan pasar, y yo siempre elijo los himnos que estén relacionados con el tema. Y yo no sé si cuando ustedes escucharon el himno, cuando cantamos el himno, yo lo cantaba allá afuera,
pusieron atención a la letra. El título del himno 229, que es el que se cantó hoy primero, decía: ¿has pensado lo que puede costar? Y ahora el himno que sigue, que dice: Jesús hoy espera entrar en tu ser, tiene otra pregunta. ¿Cuál será tu decisión? Es el final del la primera estrofa, y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Cuál será nuestra decisión?